Muy bien, el otro día leímos un tuit acá que fue, creo que es muy interesante. Dice: yo creo que debería interponerse una denuncia penal y una demanda civil contra el Fondo Monetario Internacional que violó sus propios reglamentos perjudicando a la Argentina y pedir cautelar de suspensión del pago hasta la sentencia definitiva. Esto lo dijo el doctor Juan María Ramos Padilla, que es camarista de Tribunal Oral Criminal. Juan, buen día. Gabriel Oliverio te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, contame la idea esta de que se haga una presentación judicial sobre el tema puntual del Fondo Monetario. Mira, todo contrato tiene siempre una cláusula. Vos firmás un contrato de alquiler y al final dice cualquier controversia se resolverá en los tribunales de la capital federal o de Córdoba. Es la última cláusula siempre. Siempre en cualquier contrato. Sí. Y bueno, acá es una dependencia de Naciones Unidas. Hay un tribunal que es el Tribunal Internacional de La Haya. Yo no he estudiado el tema a fondo, soy penalista, pero el Poder Ejecutivo es el representante de los argentinos. Y todos los días nos están diciendo que se violó el estatuto del fondo, que esto es una estafa, y bueno, que llevaron a los tribunales internacionales. Porque si uno no hace todo lo posible, después no se encuentra bien sólido para negociar, ¿no? Uh-huh. Es como aceptar todo. A ver, nos habían prometido y se hizo una denuncia que se iba a investigar a fondo, pero bueno, ya de nuestro Poder Judicial no podemos esperar nada. Tampoco espero mucho en los tribunales internacionales, pero es muy grave todo lo que nos va a pasar si afrontamos y empezamos a pagar esta locura en lo que nos han metido, ¿no? Es una contradicción usar la plata para pagarle al Fondo Monetario cuando tenemos la pobreza que tenemos, ¿no? Exactamente, y lamentablemente el Estado de Derecho no funciona en Argentina. Nuestros tribunales tienen un concepto es decir, el Poder Judicial en Argentina viene pensando siempre en cómo cuidar a los poderosos, ¿no? Desde que se creó. Sí. El primer presidente de la Corte se escribía con Lavalle, diciéndole cómo tenía que hacer una especie de sumario para justificar el asesinato de Dorrego, ¿no? Después vino el año 30 con un procurador que se llamaba Horacio Rodríguez Larreta, bueno, y las miserabilidades, el Poder Judicial, además de tener una corte con jueces que deberían responder penalmente, tenemos una corte con un concepto de lo que es la cooperación entre los poderes del Estado muy miserable, ¿no? Es una corte que está, un Poder Judicial que siempre ha estado para defender intereses foráneos, ¿no? Primero a las oligarquías vacunas, después a los intereses concentrados, y hoy es una especie de partido político que está para poner palos en la rueda, ¿no? Te doy un ejemplo. Cuando empezó la pandemia, que se mandó una consulta, ¿por qué no contestar una consulta, no? Sí. Que Cristina, en su condición de presidenta del Senado, manda una consulta. Lo primero que dicen, no corresponde. ¿Por qué no corresponde? Porque se le ocurrió a algún legulillo que no corresponde que el Poder Judicial colabore con el Ejecutivo, o en este caso con el Poder Legislativo. Ese concepto de absoluta imparcialidad no es así. Vos en penal tenés un principio que ante las dudas a favor del reo, en laboral tenés un principio que es ante la duda es a favor del trabajador, y los jueces somos parte de los tres poderes del Estado. Uh-huh. Y el preámbulo nos manda a actuar en beneficio de la paz social, afianzando la justicia. Tenemos que actuar coordinadamente en bien de la nación. El judicial no es para estar defendiendo a los intereses del Clarín
el poder económico concentrado, y mucho menos actuar como mafia, como se actúa acá, ¿no? Pero de cualquier manera, lo que hace la deuda, bueno, hay que buscar todas las posibilidades que tengamos para enfrentar esta situación, que es gravísima, que todavía no terminamos de tomar la dimensión, ¿no? Para interponer una demanda penal y civil en el caso de La Haya, ¿quién lo debe hacer? ¿El Estado argentino o alguna Estado? El Estado. El representante de la Constitución dice que el representante del Poder Ejecutivo... Ojo, no soy un experto en derecho internacional, ¿no? Sí. Estoy hablando nada más que de la lógica del derecho y con mucho sí, sentido, sí, con mucho sentido común lo estás diciendo, que además es la lógica. No, la Constitución, todo lo que son las relaciones internacionales, nuestro representante legal es el Poder Ejecutivo, es decir, el presidente de la Nación. Obviamente, seguramente por intermedio de el Procurador General del Tesoro. Si quiere poner el nombre de Zanini. Zanini, ¿no? Sí. No es un tema que tengo estudiado, ¿no? Es más, ese tuit lo lancé para escuchar y no me puse a estudiarlo, tengo ganas de ponerme a estudiarlo, pero es un tuit que lancé para escuchar. Siempre hay algún tipo que sabe más que vos, y a veces te puede ser útil o podés escuchar alguna opinión interesante, pero la lógica indica eso, la lógica y el funcionamiento del derecho es así. Cuando se firma un contrato siempre puede haber controversias. Sí. Y si acá tenemos claro, o por lo menos todos me lo han dicho, de que se ha violado el estatuto, bueno, eso más o menos lo entiendo y me consta, porque eso lo vi, y que acá no se dio un peso, lamentablemente no se ha investigado, pero de cualquier manera no se cumplió con lo que correspondía hacer acá, que es el paso de el crédito que recibió por el Congreso de la Nación. Dice que de los dos lados hubo una suerte de estafa al pueblo argentino, con lo que no parecería muy razonable que sea el pueblo de la Nación el que pague esto. Es muy interesante lo que también señalabas acerca de la Corte, ¿no? Si la Corte funcionara bien y estuviera en condiciones y a la altura de las circunstancias, no haría falta ir a La Haya. Con la sola resolución de la Corte en su rol constitucional, del lado de los argentinos habría una solución. Claro, es decir, si uno tuviera un poder judicial como la gente, sí, incluso podría interponer una cautelar, un amparo para exigirle al Poder Ejecutivo que cuide nuestros intereses. Pero la verdad es que con el Poder Judicial que tenemos, si están hoy siguen haciendo porquerías, y siguen cuidando su quintita y más que nada hoy tratando de que no termine presos, ¿no? Y hasta que no vayan presos, esto es como la única política que yo tengo 68 años, la única política que vi que funcionó en la Argentina es la política de memoria, verdad y justicia. Sí. Hasta que no fueron los generales presos, no había ninguna posibilidad de pensar que íbamos a tener una democracia estable. Hubo que hacer ese gran juicio y después terminar de meterlos a todos presos. Bueno, esto tendría que pasar con la Corte. La Corte, que ha permitido las atrocidades que hemos visto, tiene que terminar juzgada penalmente. Y si los encuentran culpables, que yo creo que hay prueba de sobra, tienen que terminar en la cárcel. Así como Ercolini, Orlos, Boriski, Geminiani, Irurso, esos tipos han cometido atrocidades, han metido preso a gente que no debería estar, presa, no debería haber estado nunca, y nosotros naturalizamos cualquier cosa, que te pueden meter preso, y que lo peor que le puede pasar a un juez es que pierda la jubilación o que lo echen. No, hay que de alguna vez tener una democracia plena. Bueno, tener una democracia renga, sí, con uno de los poderes del Estado que funciona dirigido por la Embajada de Estados Unidos. Es patético lo que nos pasa y lo tomamos como una cuestión natural, y lo único que discutimos es saber si ahora nombramos una mujer. Siempre superficial, nunca profundo. O si se votaron a sí mismos.
y pasamos horas y horas discutiendo eso, cuando hay que cambiar la estructura corporativa del Poder Judicial, que sea un poder al servicio de la gente, ¿no? Al servicio de los intereses de los que más tienen. De cara al pueblo, como corresponde. Pero si la ley, el juez es el tipo que tiene que intermediar entre el más débil, entre dos personas, ¿no? Y a veces el más débil frente al muy rico. ¿Y a dónde tiene que trabajar el juez? Para igualar a las partes, pues también la Constitución te dice que somos todos iguales ante la ley. Sí. Bueno, el juez tiene que garantizar. Claro. Y no por esto somos garantistas, ¿eh? Sí, soy garantista, obviamente que tenés que ser garantista. Garantía de los derechos de la gente, como pero corresponde. Pero vos tenés que garantizar que el más débil pueda pleitear y pueda dar sus razones en las mismas condiciones que el más rico de todos. Y eso, nadie me puede discutir que en Argentina no pasa eso. Vas a mirar las cárceles y te vas a encontrar todos morochos, no vas a encontrar ni un rubio en la cárcel. Sí. Y cuando vas a pleitear vos solo contra la compañía de seguros por un choque en la calle, perdiste como loco, pues te pusieron los mejores estudios jurídicos y a vos no te alcanza ni para pagar un abogado. Claro. Bueno, ese es el Poder Judicial y lo miramos nosotros como si nada. Yo a veces doy charlas en los barrios, sí. no en las embajadas, ¿no? Que lo hiciste toda la vida, le cuento a los oyentes, porque hace mucho que lo conozco a Juan, toda la vida fue igual y siempre pensó de la misma forma. Sos consecuente con tus actos. Sí, a veces las charlas en los barrios y la gente te dice, uy, nunca vi un juez. Claro. Lo tiene como allá arriba, intocable. A mí me impresiona, ¿no? La lejanía, claro, los tipos no salen de hablar en latín y todo secretismo, y naturalizamos que vayan a pedir instrucciones a Olivos. Tienen que estar presos esos tipos. Sí. Pasó como si nada esto de que quedó como si hubieran ido realmente a jugar al fútbol. Pero claro, son camaristas de casación. Camaristas de casación. Y un presidente no va cuando lo llama un juez. Entonces, claro, todo el resto del país dice, bueno, si no vas vos, no va Tornelli, ¿por qué voy a ir yo? Ah, no, a ese sí lo meten en cana en 2 minutos. Decime, ¿qué impresión tenés de la actitud de Macri de no presentarse 2 veces a indagatoria? Ya dijo que no. Es un individuo perverso. Ya el hecho de haber contratado esta deuda lo demuestra. Sí. Todo lo que destruyó a la Argentina, ahí sí me parece natural que en un perverso delincuente como es este hombre, porque el Macri en sí mismo no es nada, es un tipo de pocas luces, de poca pero claro, tiene atrás de él la embajada de Estados Unidos, Clarín, no, Clarín preside la corte, ¿viste? Ya, es otra locura. Sí. Y te avisan 3 meses antes, te avisan quién va a ser el presidente. Y 6 meses antes nos avisaban que la gendarmería iba a sacar una pericia donde se iba a demostrar que a Nisman lo mataran, y nosotros miramos eso y no decimos nada. Es muy loco, ¿no? Es muy loco, realmente. Pero bueno, para eso estamos estos medios que estamos acá rompiendo las pelotas, para que haya otro punto de vista en el aire, ¿no? Y que la gente pueda escuchar otra cosa. Tal cual, empecemos a gritar todos juntos y en la calle. Exactamente. El rey está desnudo, ¿no? Exactamente. La semana pasada hablamos con uno de los familiares de los tripulantes de Lara San Juan, el dolor que está pasando esa familia, y ver al presidente, nos contaba. Por supuesto que la actitud de Macri durante el gobierno fue la misma que tiene ahora, y que por ejemplo iban a reuniones con Oscar Aguad en el Ministerio de Defensa, y cuando hacían el planteo de saber qué pasó realmente con el submarino, el ministro se enojaba y los puteaba a los familiares. Y bueno, y nosotros creemos que ellos son los que mandan porque per se, ¿viste? No, son empleados nuestros. Sí. Basta de ser un pueblo. ¿Qué le pasa a los argentinos que no reaccionamos? Y a mí eso me preocupa, ¿no? Porque no se reacciona y un día se reacciona muy fuerte, ¿no? De la reacción sale toda junta. Exactamente, sí. Y eso no es bueno, porque ahí viene la violencia y estamos como adormecidos. Ojalá empecemos a salir a las calles a reclamar lo que hay que reclamar, y a darse cuenta que
que los jueces son parte del pueblo y son servidores, no los grandes privilegiados para cuidar los intereses de los grandes. El mundo es así. Servidores por excelencia son en el mundo. Cuando uno quiere garantías, las va a buscar a la justicia en los países donde la justicia funciona. Pero claro, y más o menos, porque el mundo hay 2.000 personas tienen casi el 50% de la riqueza del mundo, ¿no? Qué sé yo, está lejos la justicia, pero no hay que olvidarse que a veces hay que tener caminar hacia una utopía, ¿no? Uh-huh. Pero la nuestra es directamente un desastre, y lo grave es que la hemos naturalizado. Sí, es una realidad social que hoy es necesario dar una respuesta, porque la gente tiene hambre y no le alcanza para morfar el día a día. La diaria. Pasamos discutiendo pavadas, y si este juez, cuando la gente escucha, es que se votó a sí mismo, ¿qué me importa? ¿Se votó a sí mismo no se votó a sí mismo? Vean las barbaridades que hacen estos atorrantes, porque no son jueces, son atorrantes, sí. Delincuentes, que tienen que estar presos. Yo me acordaba cuando asumieron las nuevas, que conocieron las nuevas autoridades de la Corte, después renunció Hayton, que ¿te recordás que cuando entró Lorenzetti era el último de la lista? Todavía había alguna discusión de derecho, que uno puede estar de acuerdo o no, pero había cierta profundidad en la otra Corte, de algunas discusiones puntuales. Ahora Lorenzetti quedó primero. O sea, sí, además es muy pobre. Lo mejor de la Corte es Lorenzetti, esto es lo que te quiero decir. ¿Cómo será el resto, no? Bueno, a veces puede ser mejor técnicamente, mejor o peor, pero lo que no puede ser es un delincuente. El constituyente, por eso tenemos dificultades. La Constitución no prevé que haya una mafia compuesta por la Embajada de Estados Unidos, Clarín, el poder económico concentrado, y un partido de la oposición que representa los intereses estos, que se junten para transformarse en una mafia que gobierna uno de los poderes. Sí. Es decir, el constituyente lo pensó en tener una mafia en la Corte. Por eso las dificultades de buscar esa solución diciendo, bueno, vamos a agrandar la Corte, vamos a hacer... hay que cambiar el modelo de juez y que no tener más un poder judicial corporativo, ¿no? Sí. El caso de Carlos Rosenkrantz es patético. Ex abogado de Clarín, sí, y de las corporaciones y de la Embajada de Estados Unidos. Reúne todas las condiciones para no estar en la Corte. Y sin embargo, fue hasta presidente del órgano. Pero no solo es la Corte. La gente tiene que empezar, no me gusta. El pueblo tiene que empezar a entender. El pueblo tiene que empezar a entender que te dieron como servicio público el servicio oficial de Internet y qué sé yo. Y apareció un juez cordobés, amigo del Clarín, y dijo, no, eso no va, cobre lo que quiere, señor. Bueno, esto es gravísimo. Que estén en los cargos que están para preservar los intereses de los más ricos. Bueno, un país no puede funcionar así, con estos delincuentes. Y basta de que los jueces eligen a los jueces entre abogados y jueces y diputados que además tienen que ser abogados o jueces. Sí. Se eligen a los jueces, entonces eso es una corporación. Cambiemos el sistema de una vez. No, cada vez que se ha intentado cambiar el sistema sale unas rápidas resoluciones, ¿no? Hubo dos per saltum desde el 94. Sí. Uno fue para voltearle a Cristina Fernández de Kirchner la reforma judicial, y el otro fue por el carguito de Bertucci y Bruglia. Ahí salen corriendo y en 3 meses te votan. Ahora, para llevar la causa de Saguier a juicio, hace 5 años. Nunca. La causa de Floriano Vellaneda, que es un chiquito que lo empalaron en la época de la dictadura, está en la Corte hace 7 años. Claro, el pibe ese, o la familia de ese pibe, no tiene ningún derecho. Pero el señor Bruglia, el señor Bertucci, tienen derecho a que le resuelvan con un persaltum en 2 meses su lugar en tribunales. Bueno, viejo, empecemos a darnos cuenta de esto. Totalmente.
Juan, muchas gracias por la charla, siempre es un placer. No, un abrazo para ustedes. Un abrazo, cuídate. Hasta pronto. El doctor Juan María Ramos Padilla, camarista criminal, oral criminal, de Tribunal Oral Criminal, aquí de la capital, es el papá de Alejo, el juez federal 1 de La Plata, con competencia electoral. Lo escuchábamos muy claro siempre y muy consecuente con sus palabras y actitud durante toda su vida. Yo lo conozco y hace ya debe ser unos 20, 25 años que lo conozco, y el doctor Ramos Padilla siempre ha pensado, ha dicho y ha actuado de la misma forma. Uno puede estar de acuerdo o no. Ahora, él, en su actitud personal, en su análisis, en su forma de pensar, siempre ha sido consecuente. Y esto es lo que hay que resaltar, que una persona a lo largo de toda su vida haya tenido la misma actitud y la forma de pensar. Algo que no sucede. Vieron que acá cambian todo, cambian de partido, sí, cambian de ideología, cambian de... ni hablar de cuando cambia un gobierno, que los periodistas cambian de opinión, cambian de todo. Bueno, lo que hace falta acá es un poco de sensatez, de corrección y de compromiso con la realidad que está viviendo la mayoría de los ciudadanos argentinos, que necesitan imperiosamente una respuesta para que el dinero les alcance para llegar a fin de mes. Hoy cuesta juntar la diaria para tener la comida arriba de la mesa y mirarle la cara a tus hijos y decirle, bueno, mira, esto es lo que comemos hoy, estamos tranquilos. Eso que es lo mínimo indispensable. Hay personas que no lo están pudiendo hacer. Hay mucha gente que no lo está pudiendo hacer. Y vos me decís, ¿quién lo podría resolver, Oliverio? La justicia lo podría resolver perfectamente, con un fallo judicial, poniendo en el lugar que corresponde a los responsables. Bueno, esa es la expectativa que tenemos quienes entendemos sobre el funcionamiento de la justicia y quienes esperamos lo mejor para nuestro país, quienes queremos realmente a la República Argentina. Son las 8:49. De 6 a 9, por RM la 680, vamos a contramano, la forma más inteligente de comenzar el día.